Todo esto que tiene que ver con la careta política, ¿no es cierto? A través de Quien TV y Radio Alas. Vamos a conversar en un ratito, lo vamos a saludar, está en línea Alejandro Martínez, hombre que tiene que ver justamente con esta historia de TOA, y nosotros saben bien, señoras y señores oyentes, que todos los jueves estamos con TOA y más de 80 radios del país están difundiendo desde hace muchos años esto que tiene que ver con una reivindicación necesaria. Han hecho ingentes esfuerzos y gestiones desde antes de Fernández, pero Fernández, el expresidente, que prometió junto a legisladores nacionales, senadores, bueno, poner en regla lo que significa esta conquista, entre comillas, porque el sufrimiento fue para toda la Argentina, pero básicamente yo creo que cualquier presidente de la nación, con la documentación aportada, ya debería haber resuelto. Bueno, Alejandro nos va a ayudar a entender lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que ellos esperan que pase. Buen día, Alejandro Martínez. Castro Espinosa te saluda acá en la provincia de San Juan. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, señor Castro, y buenos días, audiencia de Sanjuanina. Sí, les mando un abrazo a todos, y en especial a los veteranos de guerra sanjuaninos del TOAS, específicamente, que son los que aún no están plenamente reconocidos. Claro, eso quiero que le contemos a la gente de nuevo, Alejandro. Exacto, bueno, vamos a tratar de hacer un resumen para que se entienda bien la situación nuestra, y en ese caso tenerlo bien en claro, porque a veces, como lamentablemente pasa en muchas situaciones en nuestro país, los intereses creados tergiversan historia, y eso es lo que también pasó con los combatientes del conflicto bélico del Atlántico Sur, ¿no? Porque eso es el nombre oficial del conflicto, y con esto no estamos menospreciando a nuestras queridas Islas Malvinas y lo que revistaron y combatieron desde las Islas Malvinas, sino para explicar un poco el contexto de cómo fue el conflicto, cómo fue la zona de operaciones, y qué es lo que está reconocido y qué es lo que no está reconocido en este momento plenamente. Para que se entienda esto, las leyes vigentes en este momento arrancan con una que es de la dictadura, es decir, se hizo a posteriori, pocos meses después del conflicto, que lleva el número 22.674, y en la cual estamos incluidos. Cuando digo estamos incluidos, somos aquellos que operamos para que la gente entienda, en la costa patagónica, en las bases que existían y en toda esa columna vertebral que había desde Puerto Madryn hasta Ushuaia, de defensa del litoral marítimo. En todo ese conjunto está comprendido en esa ley. La democracia nos trae beneficios con leyes. La ley madre de todo esto es la 23.109 del año 84, y bueno, en esa ley también, y en este caso estoy hablando con una radio de San Juan, comentarles que veteranos sanjuaninos del TOAS han sido beneficiarios, porque esa ley lo que les aportaba a los veteranos era la posibilidad de tener un acceso a un trabajo, un acceso a una vivienda, un acceso a ser becados para estudiar, y en esos casos muchos sanjuaninos accedieron a ello. Y estoy hablando del 84 al 88. En el año 88, para no remontarnos en por qué, sino decir lo que pasó, se genera un decreto reglamentario 509 de 88, precisamente por el año, en el cual, para que la gente entienda, varía las condiciones del enunciado de quién era veterano, y lo limita en un tema geográfico, que es contradictorio y que no se ajusta a la verdad de lo que realmente era el teatro de operaciones del Atlántico Sur, que eso es TOAS, Teatro de Operaciones del Atlántico Sur,
lo varía, lo hace solamente marítimo. Yo acá, esto sé que es muy técnico, pero a mí me interesaría que lo entienda el oyente común. Cuando se hace un teatro de operaciones es que ahí es cuando se empeñan las acciones bélicas, es decir, el teatro de operaciones en términos militares es donde va a pasar la acción. Y en ese sentido, el teatro de operaciones en el conflicto fue dinámico, no fue algo estático. La historia oficial y ese decreto que estamos hablando lo hace estático. Y me voy a explicar por qué. Es decir, fue variando. Cuando la Operación Rosario se realiza, que justo ayer cumplimos en ese 2 de abril lo que sucedió hace 42 años, que fue la recuperación de nuestras islas, el teatro de operaciones se llamó Malvinas. El TOM, que algunos habrá escuchado, Teatro de Operaciones Malvinas. Sí. Ese teatro cesa cuando el Reino Unido anuncia que iba a mandar la flota a nuestra zona, y ahí se amplía, desde el 7 de abril se amplía el teatro y se llama Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Claro. Ese teatro en principio era marítimo. Yo quiero que se entienda esto porque es lo fundamental de por qué. Queda marítimo. Para la historia oficial y para el decreto queda marítimo. Pero ¿qué pasa, señor Castro Espinosa? ¿Qué nos pasa? Que en la práctica no existía esa situación marítima, sino que todo se operaba desde las costas. Y es así que el 24 de mayo se reúnen los mandos militares de las tres fuerzas, más el jefe del Teatro de Operaciones en el Atlántico Sur, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, y acuerdan anexar las bases y unidades militares del litoral marítimo. Y ahí es cuando en la práctica nosotros, no solamente en la parte operativa, sino ya en la parte de documentos, estamos dentro del teatro de operaciones. Como yo le comentaba, esto fue dinámico y esto pasa el 24 de mayo del año 82. Y si podíamos ejemplificar que la dinámica del teatro de operaciones fue cinematográfica y no una foto, fue una película, es decir, fueron pasando cosas. Y la última situación, esta que estoy contando, de las actas donde se refrenda, no están tomadas ni por el Ministerio de Defensa ni por las fuerzas en la situación de que nosotros también estábamos incluidos con operaciones y con acciones de combate y bélicas. Entonces ahí es cuando quedamos fuera toda la gente de la Fuerza Aérea que operaba las bases. Yo quiero que entienda que la gente que quedó afuera, la gente que operaba, por ejemplo, los aviones que atacaban la flota. El único que está reconocido es el piloto o algún tripulante que acompañó en algún avión, pero ni los mecánicos, ni los artilleros de carga y descarga de las municiones, los que estaban en Pozo de Zorros en derredor de las bases, y que les cuento, han tenido ataques de comando británicos. Toda esa gente no está reconocida y es la que representamos en Concertación TOAS. ¿Por qué Concertación TOAS? Porque acordamos entre todos los que teníamos, habíamos realizado operaciones en ese lugar, coordinamos y trabajamos en conjunto para que esto pueda tener una solución. Ahora, Alejandro, esto es la historia, pero digo, desde el punto de vista de que yo planteaba, los 4 años del expresidente Fernández, hubo compromisos a lo largo y a lo ancho prácticamente, y ustedes vinieron trabajando a full, inclusive utilizando los micrófonos de más de 80 radios en lo que es TOA, y que naturalmente nosotros participamos en esa transmisión especial los días jueves a las 20. Claro, bueno, agradecemos, y por Radio Alas, exactamente como vos decís, y agradecemos a Radio Alas porque nos da esta posibilidad. Nosotros jueves a jueves difundimos parte de la historia, parte de la documentación, vivencias de veteranos todas que tienen el recuerdo, bueno, y tratamos de plasmarlo para que la gente vea esta cara, ¿no?, del conflicto. Lamentablemente
lo que vos decís del anterior gobierno, bueno, las posibilidades, y creo que es bueno poner en primera persona, tanto en su momento el diputado Valdés, Eduardo Valdés, como el diputado Santoro, trabajaron en el sentido de poder llegar al presidente y que decida esta situación. Siempre tuvo la posibilidad, pero nunca se concretó, esa es la realidad. Nunca solucionó, se le llevaron todos los documentos, pero también quiero decir que no solamente fue Fernández el inoperante en nuestra solución, sino que anteriores gobiernos, desde ese 88, desde ese 1988, que también siempre en el tema nuestro hicieron la vista gorda. Lo que pasa que ahora es mucho más evidente, porque está toda la prueba a la vista. Toda la prueba no es desde el año 2015, es oficial, porque se desclasificaron. Entonces ya acá es leer, chequear y bueno, y solucionar, no queda otra situación. Esperamos que esta nueva administración, que tiene un perfil diferente de hacer política, bueno, y si son pragmáticos y entienden la situación como ellos lo pregonaron en todos los ámbitos, y así creo que ganaron las elecciones, creo que es oportunidad de que evalúen la situación nuestra y se van a dar cuenta a las claras que es una injusticia lo que se realizó con ese decreto y la situación en la cual nos dejó a los veteranos que revistamos en el litoral marítimo patagónico. Alejandro Martínez, ustedes el día 10 van a tener la primera reunión con las autoridades nacionales. ¿Con qué expectativa van y con quién se van a reunir? Vamos a reunirnos con gente del riñón de la vicepresidente Victoria Villarruel. Nosotros vamos con la expectativa de explicar, de llevar documentación y de que esperamos una devolución de un análisis, ¿no?, de eso que vamos a plantear. Tenemos fe en el sentido de lo que escuchamos en el discurso del presidente, de que hay que llegar situaciones. Yo quiero aclarar que hay muchas asociaciones que en su momento a nosotros nos bastardearon, asociaciones de veteranos reconocidos, ¿no?, que trabajaron como para aplastarnos, y eso fue muy duro también para todos los TOA. Escuchando las palabras del presidente ayer, lo que creemos que, bueno, hay una posibilidad de que se nos escuche y que se nos reivindique, porque creo yo que lo que pedía es justamente eso, ¿no? Tener una mirada diferente del conflicto y tener en cuenta a todos, no solamente a los que hacían las cosas que el gobierno de turno quería. Claro que sí. Alejandro Martínez, le agradezco infinitamente este contacto y por supuesto vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona esta gestión para ver cómo retoman ustedes una gestión cuya pérdida de 4 años pesa muchísimo, porque siguen desapareciendo compañeros de ustedes. Así que vamos a estar atentos entonces nosotros también. Bárbaro, ya agradecidos, siempre y como siempre lo decimos, bueno, es bueno decirlo en público, agradecido a Edo Alas por la transmisión de nuestro programa, toda nuestra historia, que es el compendio, y lo invitamos a la audiencia a que lo escuchen. Es un programa de 1 hora en donde hay una parte que se habla de historia, de documentación, y otra de vivencias y de estas gestiones. Por supuesto, después del 10 te vamos a informar y bueno, y compartir con la audiencia a ver cómo nos fue con la reunión que vamos a tener ahí en Vicepresidencia de la Nación. Ojalá les vaya muy bien. Gracias, Alejandro. Gracias y un fuerte abrazo a todos los sanjuaninos, en especial a los veteranos de guerra, todas de aquella provincia tan querida. Gracias. Bueno, seguimos en la caleta política, 11 grados 7 décimos la temperatura.